Bienvenidos una vez más a mi canal Ajedrez. Es un placer para mí ayudarles a iniciar en el maravilloso mundo del ajedrez. Entre las formas de conseguir la victoria en una partida de ajedrez está el jaque mate. El jaque mate es una amenaza al rey de la cual este no puede ni moverse, ni capturar la pieza que lo ataca, ni bloquear el ataque. Es de súper importancia conocer cómo dar jaque mate con un mínimo de piezas en el tablero cuando el rey queda solo. A estos jaque mates se le conocen como elementales. En caso tal de no conocer el procedimiento que se realiza en cada uno de estos mates, lastimosamente, una partida totalmente ganada puede terminar en tablas al ahogar al rey adversario o, como no hay ni cambio de piezas ni movimiento de peones, llegar a las 50 jugadas y que el adversario reclame tablas. Pero tranquilos, que de esto tratará este video. ¡Qué maravilla! El mínimo de piezas posibles para darle jaque mate a un rey que se encuentra solo en el tablero es rey dama, rey torre, rey y dos alfiles, rey alfil y caballo. Es importante conocer que para dar cualquiera de estos mates es imprescindible ubicar al rey adversario en cualquiera de las esquinas o bordes del tablero, ya que es donde menos movilidad tiene. ¿Escuchaste? Es la hora de su derrota. De los jaque mates elementales, este es el más fácil de aprender, debido a que la dama por sí sola puede dirigir al rey adversario a los bordes o esquinas del tablero, procurando siempre dejarle una casilla para que éste se mueva, evitando así temas de ahogado. El procedimiento es simple. Se coloca a la dama en relación al rey adversario en salto de caballo. De esta forma veremos cómo poco a poco le iremos restringiendo los pasos a dicho rey. Otra jugada pudo haber sido dama F6. Rey D5, continúa el negro. Dama B4, se mantiene la misma estrategia hasta llevar al rey adversario al borde del tablero. Rey E5, dama C4, rey F5, dama D4. Siempre a salto de caballo. Rey F7, dama D6, rey G7, dama E6, rey H7, dama F6, rey G8, dama E7, rey H8. Ojo con esta posición, ya que si hacemos dama F7, el rey estaría en posición de ahogado y sería tablas. Recuerden que siempre le deben dejar mínimo una casilla para que éste se mueva. Llegado a esta posición, solo sería desplazar a nuestro rey para apoyar el mate. Rey G8, rey G4, rey H8, rey G5. El negro está en subsuan, no puede hacer otra cosa. Rey G8, rey G6, rey H8, dama G7, jaque mate. La torre, a diferencia de la dama, no controla las diagonales. Por lo tanto, va a necesitar el apoyo de su rey para dar este jaque mate. ¿Cuál ustedes creen que sería el procedimiento? Denle pausa un momento al video y en los comentarios déjenme su opinión. Pues sería, primeramente, cortarle el paso al rey con la torre. Colocar reyes frente a frente separados por una casilla, a lo que se conoce como oposición. Entre los reyes, mínimo, siempre debe existir una casilla de separación. Es ilegal ponerlos sin dicha separación. Al lograr la posición, la torre daría jaque, ya sea por una fila o una columna. De esta forma, al llegar a un borde, sería jaque mate. Veamos el ejemplo. Torre A3. La idea es irle cortando los pasos al rey. Rey C4, rey E2. Como la torre por sí sola no puede desplazar el rey a los bordes del tablero, debemos venir con nuestro rey. Rey D4, torre H4 jaque. Una vez que los reyes estén en oposición, el jaque no puede faltar. Pues así es como iremos arrinconando al rey negro en este caso. Rey E5, rey D3. La oposición debe hacerla el rey negro en este caso, para que nosotros podamos dar el jaque. De ahí que se diga que en este mate el rey se coloca en salto de caballo con respecto al adversario. Rey F5, rey E3, rey G5, torre A4. Rey F5, torre B4. Se pierde un tiempo para que el rey negro ocupe la oposición y nosotros poder dar el jaque.
Y este es el procedimiento que se llevará a cabo hasta el jaque mate. Rey C6, torre H5, rey D6, torre G5, se pierde el tiempo. Rey E6, jaque, rey F7, torre A6, rey E7, rey D5, rey D7, jaque, rey E8, rey D6. Ya tenemos al rey negro en el borde del tablero, o sea, el mate está cerca. Rey F8, rey E6, rey G8, rey F6, rey H8, rey G6, rey G8 y torre A8, jaque mate. Ahora respiremos profundo. Boten el aire. Que vienen los dolores de cabeza. Y empezamos otra vez. Comencemos con el mate de los dos alfiles y rey contra rey. Los dos alfiles van limitando por las diagonales al rey adversario y van a necesitar el apoyo de su rey para la red de mate, que ¿dónde sería? En una esquina del tablero. Alfil de 3. Colocamos a los alfiles en diagonales continuas y al mismo tiempo limitando los pasos del rey. Rey C5, alfil C3. Con esta jugada se limitan aún más los pasos del rey en 4 diagonales, dejándolo en un triángulo del cual no debería escapar. Rey D5, rey G2. Se comienza a acercar el rey para que participe en el proceso. Rey C5, rey F3, rey D5. El rey negro tratará de mantenerse en el centro, pues sabe que en los bordes estará muerto. Rey F4, rey C5, rey E5, rey C6, alfil B4, controlando una nueva diagonal. Al rey D7, alfil B5 jaque. Nuevamente, nuestros alfiles están uno al lado del otro, limitando al rey adversario y empujándolo a una esquina del tablero. Rey D8. Podrán ver que cada vez son menos las casillas que tiene a su disposición el rey negro. Rey E6, rey C7, alfil A5 jaque. Rey B7, rey D7. Con la ayuda de nuestro rey también restringimos el espacio del adversario. Rey A7, rey C8, rey A8. Ya cuando el rey está en una esquina del tablero, sería controlar la casilla A7 en este caso, que es la que le quedaría además de A8. Alfil B4. Pues alfil B6 directo estaríamos ahogando al rey. Rey A7, alfil C5 jaque. Acabamos de controlar A7 y la próxima jugada sería jaque mate. El mate de rey, alfil y caballo, para mi entender, es un mate muy bonito. Puede que para algunas personas sea un dolor de cabeza. Por eso nos tomaremos un analgésico para que desaparezca. Es muy raro que se dé este tipo de posiciones, pero a mí se me dio en una partida oficial y gracias a que conocí el procedimiento pude ganar. Lo primero que debemos tener en cuenta es llevar al rey enemigo hacia la esquina del tablero donde la casilla sea del color por donde se desplaza nuestro alfil, ya que en la otra esquina sería imposible dar el jaque mate. Veamos el procedimiento. Aclarar que lo ideal es aprenderse las ideas del mate y practicarlo desde diferentes posiciones, ya que se requiere cierta reflexión en momentos claves. Alfil G2, controlando E4 y D5. La primera idea es desplazar al rey negro del centro. Rey C4, caballo C3. El caballo también se centraliza porque es una pieza de corto alcance. Rey D4, caballo 2 jaque, rey E5. La idea es mantenerse en el centro. Ustedes en casa les dejo de tarea qué pasaría luego de rey C4 en vez de rey E5. Rey E3, centralizando a nuestro rey. Rey F5, caballo F4, rey E5, caballo D3, desalojar al rey negro del centro.
rey F5, alfil D5, rey F6. Vean cómo poco a poco vamos desalojando al rey del centro del tablero. La idea es llevarlo a un borde. Normalmente elegirá ir a la esquina contraria a por donde se desplaza el alfil, pues allí es donde es imposible realizar el mate. Rey C7, caballo C4, rey D7, rey F6. Nuestro rey se coloca en la casilla de la gran diagonal y poco a poco restringiremos el espacio del adversario. Rey E8, alfil E6, rey F8. El negro tratando de buscar la casilla del color contrario a las casillas por donde se desplaza el alfil, pero ya es demasiado tarde. Caballo E5, rey E8, caballo G6, rey D8, rey E5, rey C7, rey D5, rey B6. Se va ese rey. ¿A dónde? ¿A dónde va? Rey A6, caballo F4. El mate dice alfil y caballo, ¿cierto? Hay que traer al caballo. Rey B7, caballo D5, rey A6, rey B4, rey B7, rey B5, rey A7, alfil C8. Rey B8, alfil A6. Definitivamente ya el negro está en una red de mate. Punto para nosotros, negativo para él. Rey A7, rey A5, rey B8, rey B6. Rey A8, caballo F6, rey B8, caballo D7. El caballo da jaque y el alfil jaque mate. ¡Es hermosa! En ajedrez desarrollamos un método para aprender estos mates de una forma más sencilla. Método impartido por el maestro internacional Pedro Rodríguez Rivera. Para más información, ver en la descripción. Si les gustó el video y les sirvió para algo, denme ese like y no olviden suscribirse. Recuerden activar la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones y compartan el video para que muchas más personas puedan acceder a esta información. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.